Este podcast es producido por la Maestría en Finanzas, el Diploma en Finanzas Corporativas y los cursos de finanzas del Programa de Especialización para Ejecutivos de ESAN. Economía y Finanzas, un podcast sobre las principales noticias y novedades de las finanzas corporativas, el mercado de capitales y la situación económica del Perú y el mundo. Bienvenidos al podcast Economía y Finanzas de ESAN. Soy Jorge Guillén, profesor asociado de la Escuela de Negocios, y en esta oportunidad vamos a abordar el tema del sistema privado de pensiones, reformas, perspectivas, retos y perspectivas, y tenemos el agrado de tener la compañía para que nos informe más sobre este tema con uno de los expertos en el área, que es Giovanna Prialé, que es la presidenta de la Asociación de AFP. ¿Cómo está, Giovanna? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la oportunidad. Cuéntanos, Giovanna, ¿en qué etapa está el sistema de reforma en el Congreso? Entendemos que está en la Comisión de Economía y está pasando hacia el Pleno. ¿Qué etapas hay? Y si vienen más todavía, me parece que van a venir más medidas relacionadas al sistema previsional. Sí, como me gustaría empezar explicándole a todas las personas que te están siguiendo que en el caso peruano nosotros tenemos un problema de baja cobertura, ¿no? Solamente 3 de cada 10 personas que trabajan tiene acceso a la seguridad social, sea en el sistema privado o en el sistema público de pensiones. El sistema privado, que es en este caso el FP, donde tengo yo mi cuenta de capitalización individual y va creciendo con el tiempo, con mis ahorros y con el rendimiento. Y el sistema público, donde tengo el ONP, donde yo contribuyo a un fondo que se llama de reparto, que sirve para pagar pensiones de los hoy día afiliados y que son pensionistas, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente tenemos varios desafíos en materia de pensiones. Uno es la baja cobertura, es decir, pocas personas se encuentran afiliados. Segundo, como trabajamos de manera esporádica, a veces dependiente, luego pasamos a ser independiente, entonces no tenemos una buena cantidad de aporte en nuestro fondo de pensiones, con lo cual las pensiones tienden a ser bajas. Eso es un problema relacionado con el grado de nivel de informalidad que tenemos en nuestro país, el alto nivel de informalidad. Y en tercer lugar, tenemos un problema relacionado con el hecho de que quisiéramos que haya más competencia en el sector y que haya más actores participando para que de esta manera sigan reduciéndose las comisiones que pagan los afiliados por encontrarse en el sistema privado de pensiones, ya que en el sistema público la información es muy oscura y no sabemos cuánto se destina al pago, entre comillas, de comisiones por la administración de nuestros fondos, pero según estimaciones se dice que es 1.4% a la SUNAT por la recaudación, y según, si tú revisas la memoria institucional del ONP, le pagas adicionalmente 4% por los gastos administrativos y operativos, de manera tal que el sistema público es mucho más caro que el sistema privado. Entonces, esos son los 3 grandes problemas que existe en el sistema de pensiones el día de hoy, y por lo tanto, creemos que es importantísimo una reforma, pero una reforma pensando siempre en el bienestar del ciudadano. Por lo tanto, la reforma debería apuntar a 3 objetivos: que más personas tengan acceso a una cobertura de seguridad social, que las pensiones sean más altas y para eso se requiere que la rentabilidad de los fondos sea mayor y que la persona aporte más tiempo a lo largo de su vida laboral, y finalmente que las comisiones sigan bajando, pero como consecuencia de una mayor competencia. Para lograr tratar de atender esos objetivos, se creó una comisión de reforma que existe hoy día en el Congreso de la República, que ya terminó su estudio y emitió un proyecto de ley que ha sido aprobado por la Comisión de Reforma la semana pasada, de manera tal que hoy día se encuentra en evaluación, y este proyecto de ley podría pasar al Pleno o podría ir a las comisiones para que sea discutido. Y este proyecto de ley tiene una serie de aristas que resultan preocupantes para los afiliados, porque efectivamente no se están alcanzando esos 3 objetivos que habíamos mencionado anteriormente y se está priorizando una mayor participación estatal en la administración de los fondos de pensiones. Cuéntanos el sistema que están proponiendo ahora, que es una integración, ¿no? Donde hay un fondo colectivo y uno de capitalización individual. He tratado de ver un poco el documento, pero quizás tú tienes más alcance sobre los detalles. ¿Hay algún soporte técnico que lo esté respaldando? No preocupa. Yo te pregunto como afiliado, yo gano 100, ¿cuánto va a ir al colectivo? ¿Cuánto va a ir a capitalización individual? ¿Cuánto voy a pagar de comisión? ¿Me conviene estar de comisión? Por ejemplo, antes pagaba 1.8% en AFP y ahora ¿cuánto voy a pagar en total?
Mira, la propuesta de reforma en la cual nosotros estamos muy preocupados porque en realidad no satisface la posición de mejorarle la vida al afiliado, lo que hace es crear un sistema integrado único de pensiones y en ese sistema integrado hace que las personas que tienen su dinero hoy día ahorrado en la FP se muevan, trasladen todos sus fondos ahorrados a su cuenta individual de capitalización y que también los afiliados que se encuentran en la NP trasladen el dinero que tienen en el fondo de reparto, de manera tal que se crea un sistema único, unificado. En ese sistema unificado se crea una autoridad pública que se llama ASIP, la Autoridad Única en Materia de Pensiones, que va a tener a su cargo, como era antes el Instituto Peruano de Seguridad Social en la época de los 80, la tarea de afiliar al trabajador, hacer la recaudación, realizar la acreditación en las cuentas individuales, que son de dos tipos, como les voy a explicar ahora en unos momentos, encargarse de las cobranzas cuando las empresas no cubran con el pago adecuado de las aportaciones, encargarse del pago de las pensiones, encargarse de atender las reclamaciones, es decir, regresamos a un modelo en el cual el Estado se convierte en la única puerta de entrada para que el afiliado pueda tener acceso a una cobertura de pensiones en el caso peruano. Esa es la primera gran modificación. En segundo lugar, en ese sistema integrado único de pensiones, el afiliado tiene dos cuentas. Una cuenta que se llama el fondo de capitalización individual, si quieres, y otro que es el fondo de cobertura o de riesgo compartido. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si antes tú tenías un sueldo de 1.000 soles, tú aportabas el 10% de tu sueldo a tu cuenta de capitalización individual, 100 soles, y esto iba creciendo en el tiempo, producto de la rentabilidad, a lo largo de los 20 o 25 años que tú estás en el mercado laboral, de repente más, y con eso tenías un fondo acumulado que te servía para pagar pensiones. Pero ahora lo que propone esta comisión de reforma liderada por la congresista Monte es que tú, de tu 10%, vas a pagar, por ejemplo, 7.5%, o para hacerlo más fácil, 80% a tu cuenta individual, es decir, 80 soles en el ejemplo anterior y 20 soles esta cuenta de riesgo compartido. Sin embargo, esos porcentajes no están establecidos en la ley, de manera tal que también podría ser a la inversa. Podría ser que un gobierno mucho más pegado a la izquierda, mucho más pegado a una administración estatal, te diga, no, ¿por qué en lugar de darte 80 y 20, no le das 20% a tu cuenta individual y 80% al fondo de riesgo compartido? Y en el extremo alguien podría decirte, ¿por qué ya no desaparecemos la cuenta individual y lo administramos todo al fondo de riesgo compartido? Porque la ley no establece los porcentajes y de esa manera existe el peligro adicional de que el aporte pueda convertirse en un aporte solamente destinado al fondo de reparto. Ahora, el objetivo de la propuesta de reforma es que tú, con este fondo de riesgo compartido, lo que vas a hacer es, las personas de ingresos medianos y altos, en teoría, van a subsidiar las pensiones de las personas de ingresos más bajos, porque lo que va a hacer es dar una garantía de pensión mínima, de manera tal que tú, de tus 100 soles que aportabas mensualmente, 80 soles irían a tu cuenta individual y 20 soles irían a esa cuenta de fondo repartido o compartido, porque además va a ser administrado, como ya lo es el Fondo Consolidado de Reservas, que como sabemos está a cargo de la ONP. Ahora, finalmente se convierte en un impuesto, es un impuesto al trabajo, porque tú ya no vas a disponer del 10% de tu dinero, de tu ingreso mensual para tu cuenta individual, sino vas a disponer, por ejemplo, de 80 soles para tu ahorro para la jubilación y 20 soles van a ir a ese fondo común sobre el cual tú no sabes cuánto vas a recibir al final, porque eso va a depender de muchos factores, la estructura demográfica, cuánta gente se encuentra en pobreza y vas a tener tú que poder cofinanciar con este ingreso, y finalmente otros parámetros relacionados con cuánto va a crecer la economía y cuánto se va a rentabilizar ese fondo. Ahora, lo siguiente importante, ¿no? En la ley se establece que esta administración de los fondos puede ser tanto por gestores privados como por gestores públicos. Entonces ya no solamente estamos hablando de que la puerta de entrada para la afiliación, recaudación, aportación, va a ser solamente el Estado, sino que incluso la gestión de los fondos de pensiones también podría estar a cargo de un solo actor, que podría ser el Estado, por lo cual estamos hablando de un monopolio de carácter estatal. Entonces, en lugar de tener lo que tenemos hoy día, que son 4 FPs y una ONP compitiendo, que debería crecer a más actores, porque eso es lo que estamos buscando todos, más competencia, más diversidad de productos, regresaríamos a un esquema en el cual tenemos un solo proveedor, que en este caso sería un monopolio y de carácter estatal, con todos los perjuicios que todos los que han estudiado un poquito de economía sabemos que corresponden a un monopolio y más a un estatal. En algún momento conversamos, también me parece un poco
me parece, ¿no? No estoy muy seguro, que es un poco la propuesta que se estaba tratando de hacer en el 2016 o 2017, donde hay una AFPNet que es la que hace la centralización y ahora estaría, me dices tú, que es un equivalente al Seguro Social, una entidad estatal, un superregulador, con los problemas que puede tener también, pues, puede tener incertidumbre sobre cómo se va a administrar ahora con expertos, sobre todo por el lado estatal. Y en este caso, un poco la comisión, ¿cómo estaría, cómo se ha definido cuál va a ser el porcentaje de comisión ahora? Digamos, si antes yo daba 1.8% a la AFP, ahora ¿cuánto estaría dando en este nuevo esquema? Mira, hoy día en la comisión de las FP recuerda que son de dos tipos, ¿no? Tú puedes pagar una comisión por flujo, que es un porcentaje de mi sueldo, que la más alta es 1.64-69%, el promedio es 1.50, y solamente 3 de cada 10 afiliados se encuentran en la comisión por flujo, porque recuerda que en el año 2012 la gente optó entre quedarse en esa comisión o moverse a la comisión por mixta o por saldo, ¿no? Y 7 de cada 10 se encuentran en la comisión mixta. En la comisión mixta cada 2 años hay una licitación y la FP que gana la licitación es la que se encarga de afiliar a los afiliados que se da por los siguientes 2 años. Esta comisión mixta, en el caso de la FP ganadora que ha sido íntegra, ahora te cobra 0.79% sobre el fondo que tienes acumulado y no te cobra nada sobre tu remuneración mensual, de manera tal que hay dos tipos de comisiones. Eso se perdería porque en el caso de la creación de esta estructura pública, primero lo que le tienes que pagar es lo mismo que le pago hoy día a la ONP a la SUNAT por cada SOR recaudado, que es 1.4%, a diferencia del sistema privado en el cual obviamente la comisión que te cobra el FP incluye todo tipo de gastos administrativos. Pero en el caso del sistema público no, porque la ONP no ejerce la recaudación, sino que la ejerce SUNAT. Entonces, por esa labor de recaudar el aporte de los trabajadores le cobra 1.4%. Adicionalmente a eso, la ONP, según se observa en la memoria institucional, tiene gastos administrativos por hacer que la ONP funcione, es decir, por mantener y alquilarle los locales, el personal, las computadoras, equivalente al 4%. De manera que un afiliado que aporta el 13% de su sueldo a la ONP descuentan 1.4% para la SUNAT para ejercer la labor de recaudación y 4% para los gastos administrativos que realice en este caso la ONP, con lo cual le están descontando 5.4% del 13% y le está quedando, ¿no es cierto?, un 8.6% menos, ¿no? 7.6% aproximadamente para poder entrar a este fondo de reparto para poder financiar las pensiones de los trabajadores que hoy día se encuentran afiliados. Entonces, creemos que es muy importante sincerar cuáles serían los precios, porque en realidad podría terminar ocurriendo que el sistema público termine siendo mucho más costoso que el sistema privado, y además, como no hay transparencia, eso podría sumarse a que efectivamente, como decíamos, ya no sea el 10% como es hoy día que va a tu cuenta de capitalización individual, no solamente porque hay una parte que va a ir a la cuenta individual y otra parte al fondo de riesgo compartido, sino porque hoy día la ONP de ese 13% te quita 5.4% para el gasto administrativo y deposita en el fondo común de reparto 7.6%. Básicamente estaríamos dando menos y no sabemos muy bien si nos podrían está saliendo tanto, bueno, el tema de la comisión podría ser mucho mayor, ¿no? Hay un tema adicional bien preocupante sobre el cual nadie, o en todo caso la comisión ha sido muy laxa, que está relacionado con la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia. En el caso de Perú, nosotros tenemos que aproximadamente 85.000 personas en el sistema privado reciben una pensión de invalidez. Y ahora con el incremento de los fallecimientos por el COVID, hemos visto que el número de siniestros para pagar cobertura de pensión de sobrevivencia se ha triplicado. Y esto tú lo pagas porque todos los meses, adicionalmente a la comisión que le pagas al FP, tú pagas una prima de seguro de invalidez y sobrevivencia para poder tener la cobertura en el caso de invalides o en el caso fallezcas. En el caso del sistema privado de pensiones existe un comité médico de evaluación que es absolutamente privado, es decir, lo ejerce un conjunto de médicos en representación claramente del afiliado, es supervisado por la SBS y paga pensiones de invalidez en las cuales tiene que haber un aporte adicional por la compañía de seguros. Hoy día la pensión de invalidez promedio en el sistema privado de pensiones es de 1.500 soles, mientras que en el sistema público, el ONP, la pensión de invalidez promedio es de 500 soles. La relación es de 3:1. Y el proyecto de ley no dice nada respecto a la pensión de invalidez, sino que establece que una comisión médica estatal
se encargará de evaluar la pensión de invalidez y no establece tampoco los porcentajes que sí establece la ley del sistema privado de pensiones, que te dice, si te invalidas de manera total, te corresponde el 70% de tu sueldo antes de que te invalides. Si te invalidas de manera parcial, te corresponde el 50% de tu sueldo antes de que te invalides, independientemente de la edad que tú hayas tenido al momento de la invalidez. Entonces es un retroceso en un derecho ganado por el trabajador que ya está establecido en la ley del sistema privado de pensiones. Y en cuanto al manejo del portafolio, que también es importante, ¿no? Para tener una buena tasa de reemplazo, ¿no? Una buena jubilación digna, un poco explícanos, debido a que hay, lo que nos estás indicando es que hay una centralización por el lado estatal y él es el que va a manejar los fondos en lugar de que hayan cuatro, o sea, el portafolio va a ser manejado ahora por el Estado. Mira, planteas un tema crucial. Una de las cosas que está claro es que para que haya mayor pensión, obviamente te esperarías no solamente que las comisiones sean más bajas, sino también que la rentabilidad de los fondos que tú administras sean más altos. Y lo que ha dicho claramente la congresista Monte es que la inversión de estos fondos, de estos gestores de fondos o de esta estructura pública creada, va a buscar que la inversión sea más segura, pero menos rentable. Es decir, que en lugar de que tengas esas variaciones que nos ocurren producto de que se invierte en instrumentos extranjeros, en acciones, en instrumentos de renta fija y de renta variable, lo que se va a buscar es que esa rentabilidad sea parecida a la del Fondo Consolidado de Reservas, que es mucho más conservadora, puede ser alrededor de un 4 o 5%, claramente por debajo de la rentabilidad que han obtenido los fondos de pensiones privados, que es el 11% nominal anual, pero que va a ser segura. Y eso nos replica un modelo, nos replica un poco el modelo que ellos están tratando de emular o de tomar como ejemplo, que es el modelo de Costa Rica y el modelo de Bolivia. En el modelo de Costa Rica, la participación o la política de inversiones la define el organismo público, igual que ocurría en el caso peruano con este modelo. Y lo que se ha traído como consecuencia es que la rentabilidad de los fondos de pensiones sea mucho más bajo y que además la participación en instrumentos fijos, en instrumentos locales sea mucho más alta, por lo cual claramente la exposición al riesgo es mayor. Entonces, esa es una preocupación fundamental y ahí yo creo que has tocado un tema clave, Jorge, porque efectivamente la inversión de los fondos de pensiones, como todas las estrategias de inversión, requiere un expertise financiero para el cual evidentemente hay un equipo técnico detrás que se prepara de manera específica para poder hacer una adecuada gestión de fondos, pero además ser un regulador, que en este caso es la Superintendencia de Bancos y Seguros, que no solamente está mirando la rentabilidad que obtienen los fondos de pensiones, sino que realiza una supervisión diaria de que efectivamente el dinero se encuentre donde tiene que estar, es decir, que sea absoluta y totalmente intangible. Al nosotros movernos otra vez al sistema público, nos vemos al esquema probablemente incluso de los años 80, en el cual la rentabilidad de los fondos de pensiones era negativa, ¿no? Tenemos un año en el cual la rentabilidad es de menos 37%. Y nadie quiere efectivamente retroceder en el camino. O sea, la gente ha acumulado con mucho esfuerzo el ahorro que tiene en sus cuentas de capitalización individual y quiere una reforma en la cual evidentemente su dinero se mantenga intangible, siga siendo administrado por manos privadas en un esquema mucho más competitivo, el esquema en el cual las comisiones sigan teniendo la baja y la rentabilidad sea más alta. Por lo cual este modelo, que como te mencionaba, señalan emula el modelo costarricense, nos llevaría al mismo fracaso que tiene el modelo costarricense, que es que las tasas de reemplazo, como tú bien has mencionado, son mucho más bajas porque las inversiones son mucho más conservadoras, porque eso es lo que hace el Fondo Consolidado de Reservas, que sería un poco la estructura en la cual se erigiría ese sistema nuevo de pensiones públicas. Hablando un poco hacia el futuro, ¿qué probabilidades hay de que esto aflore? Tanto el retiro, ¿no? La posibilidad de un retiro, el quinto o sexto retiro de fondo de pensiones, sumado a la integración, que es un tema muy delicado y que no era el momento de hacerlo, ¿no? Porque estamos en un momento bastante, deberíamos focalizar nuestra atención en otros aspectos, no esto de acá debería llevar más tiempo en tratar de sopesarlo, ¿no? ¿Qué perspectivas les faltan? Como en algún momento hablamos, faltan 5 meses para que se venga el cambio de Congreso. ¿Qué probabilidades hay de que pase? Este Congreso ha realizado en materia de retiros cerca ya de 3, 4 retiros para la pandemia, ¿no? Los primeros estuvieron orientados básicamente a los recursos de urgencia y a la ley que te permitía retiro hasta el 25%. Hay un estudio bien interesante en el caso de la OECD y en el caso chileno que señala, frente a una crisis de carácter coyuntural, un shock externo de carácter coyuntural, como en este caso viene a ser
el COVID y todo este impacto económico que tiene, los instrumentos de política pública que deberías utilizar son de carácter coyuntural también, es decir, bonos pero bien articulados, seguros de desempleo bien articulados, y no realizar reacciones o políticas públicas de carácter estructural, como en este caso es obligar a la gente a que retire sus fondos de pensiones, porque eso va a afectar la capacidad que tengan ellos en el futuro de poder solventar sus gastos en el caso de la jubilación, en el caso de la vejez. Por lo tanto, como tú señalas, vemos con preocupación que puede existir otra posibilidad de retiro de los fondos de pensiones, porque en realidad creemos que por lo menos hay un grupo de la población que está trabajando, que está afiliada, que está cotizando y que quisiera tener el derecho a una pensión de jubilación. Eso no nos deja de lado la responsabilidad social que tenemos todos, AFPs, Estados, ciudadanos, de pensar en aquel segmento de la población que trabaja de manera informal, que trabaja de manera independiente, que de repente en algún momento tuvo una afiliación al FP, pero ha dejado de cotizar hace muchos años y que requiere ayuda en esos momentos, y para eso creemos que es importantísimo las acciones de política pública en materia fiscal, es decir, llegar con un bono en oportunidad. Lamentablemente ahora estamos hablando de que el bono estaría listo a partir del 15 de febrero. Creemos que se requiere mucha más agilidad para poder accionar, para que de esta manera las personas puedan construir una pensión en un esquema de reforma que nosotros sí creemos que es necesario, Jorge, pero no una reforma que estatice, sino una reforma en la cual el ciudadano sea dueño de su cuenta de capitalización individual, haya muchos más actores participando en la gestión de estas cuentas individuales, se genere mucha mayor competencia, pero el ciudadano puede ver como ahora que cuando ha tenido una situación de emergencia o cuando él necesite jubilarse, su cuenta individual va a estar a disposición y va a poder ver todos los meses si esta cuenta crece, si esta cuenta tiene alguna variación producto de la rentabilidad, va a poder realizar aportes adicionales. Entonces creemos que hay una línea muy fina y que tenemos la responsabilidad de respetar cuál es la libertad de elección del trabajador afiliado y del peruano en nuestro caso. El peruano es una persona que de por sí es emprendedor, es trabajador, le gusta ser dueño de sus cosas, y por lo tanto tenemos que respetar que a partir de esa idiosincrasia, el modelo de pensiones tiene que reconocer que el derecho a la propiedad privada es fundamental. Y la elección del trabajador también es crítica para poder construir un fondo de pensiones que le genere a él tranquilidad. En caso prospere en el Congreso, ya un poco para ir terminando, es muy importante, muchas gracias por tu tiempo, y probablemente podríamos tener una segunda parte de esta discusión. En caso de que esto prospere y vamos a asumir que venga un gobierno de derecha, un gobierno, digamos, diferente, con un Congreso diferente, ¿puede revertirse esta situación? Como mencionas tú, no tenemos muchos recursos fiscales, no hay mucho espacio fiscal, y vamos a necesitar ahora pagar más salarios, y a gente que deberíamos pagarle un salario relativamente alto, porque es el manejo, es gente del área de finanzas, ¿no? O de inversiones. Quizás habría las posibilidades de que en caso pase por el Congreso se revierta esta situación y volvamos a foja cero, o es Mira, me imposible. gusta mucho lo que tú mencionaste hace unos minutos. Creo que eso demuestra lo mucho que conoces el sistema que está relacionado con FPNet, ¿no? Ya existe un centralizador privado que realiza toda la tarea de la cobranza, si quieres, la afiliación, y que podría hacer más cosas y es mucho más eficiente, ¿ya? Porque cuesta muchísimo menos que el 1.4% que te cuesta la SUNAT. Creemos que es posible que en comisiones, si es que este proyecto de ley entra, por ejemplo, a la Comisión de Economía o a la Comisión de Trabajo, se pueda citar expertos, como por ejemplo tú, como por ejemplo el MEF, la SBS, etcétera, y se pueda trabajar un poquito ya desde adentro, porque parece que los que han estado formando parte de esta comisión no conocen que ya existe un centralizador privado que tranquilamente podría realizar muchas más tareas, que podría tener una regulación mucho más estricta, si se quiere, porque hoy día FPNet sí es supervisado, pero de repente si se le quiere añadir más funciones, va a requerir una supervisión mucho más estricta uno a uno, de manera tal que esa reducción de costos que se debería dar, como por ejemplo las acciones de cobranza, que también podrían ser centralizadas, se traduzca en reducción de comisiones al afiliado. Entonces sí creemos, sí somos positivos en el sentido de que si se llama a gente que conoce el funcionamiento del sistema desde adentro, es posible que estas economías de escala que ya existen en el sistema privado de pensiones se traduzcan en una mejora de la afiliación, una mejora en la estructura de costos para todos los afiliados.
Hoy día la ONP no goza de esta estructura de costos porque no tiene acceso al FPN. Nosotros se lo ofrecimos de manera gratuita, pero creemos que en una reforma que de repente podría discutirse ahora o en el siguiente gobierno, llamando a expertos, ya se podría trabajar en la organización industrial, que es lo que se requiere para que el afiliado sea siempre el beneficiario de la reforma que se vaya a dar, pensando en que él es el dueño del dinero, que además es producto de su esfuerzo, que está tomando años poder construir. Claro, lo importante también es que, claro, puede haber hay muchos expertos en el área, pero también tener la audiencia, o sea, alguien que lo quiere, que haya una voluntad para escuchar. Hay una voluntad política también de querer hacer el cambio. Yo creo que eso es muy importante. Gracias, Giovanna. Muchas gracias por tu tiempo. Eso básicamente sería todo. Estaríamos empezando a hacer mucho más análisis y hacer un seguimiento de lo que está sucediendo en la coyuntura actual previsional. Agradecemos tu tiempo y vamos a seguir contando, a seguir llamándote y a llamar a todos los expertos para tratar de, sobre todo este es un tema muy importante que no debe ser tocado de una manera tan somera y puede calar sobre algo muy importante que es la pensión hacia el futuro, ¿no? Y sobre todo la sostenibilidad fiscal. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un nuevo episodio del podcast de Economía y Finanzas.